Miren, quiero compartir con ustedes este hilo que publicó en su cuenta de Twitter Irving Gatell y también una columna que está publicada en el Universal, es de Salvador García Soto, se llama El costoso acuerdo de los gasoductos, que habla de esta presentación, de este anuncio que hicieron hoy en la mañanera, donde López Obrador aparece rodeado de empresarios. Por principio de cuentas, quiero decirles algo. Estos empresarios no son filántropos. Estamos hablando de gente que entre mayor beneficio le vea a sus negocios, más contentos se ponen. El día de hoy ellos presentaron algo como un acuerdo de ganar-ganar, común al que llegaron a este punto, a estos contratos. Dicen ganar-ganar, sí pues, pero puede que el que esté ganando más sea el empresario y no el país. Y en relación a esto escribió García Soto y también Irving Gatell. Dicen lo siguiente: como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el acuerdo que hoy se anunciará con bombo y platillo, esto se publicó antes de que apareciera ahí López Obrador con los empresarios, con Slim, con ellos, ¿no? Entre el gobierno federal, la CFE y 4 empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi $700 millones más al gobierno mexicano, que en principio había impugnado estos contratos por considerarlos usureros, pues, y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación en términos reales le va a costar a los mexicanos pagarle 40% más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior. No se pongan locos, escuchen, porque son las palabras que el día de hoy dijeron, escuchen. Esto significa que hoy que se anuncie en Palacio Nacional por el presidente López Obrador el gran acuerdo en el que intervino directamente el mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses Innova, TransCanadá, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de 7 gasoductos en la República Mexicana. Lo que se estará aceptando por parte de la administración López Obradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos. O sea que después de tanto escándalo y de los berrinches del señor Manuel Bartlett, que metieron ruido y nerviosismo a las inversiones nacionales e internacionales, cuando amenazó primero con desconocer los contratos y luego con ir a un arbitraje internacional de más de $900 millones, no solo vamos a terminar pagando más por tiempo y tarifas, sino que de usureros, el gobierno de AMLO terminó negociando y aceptando condiciones que enriquecerán aún más a las 4 empresas que son las grandes ganonas de esta negociación. Un análisis de expertos a lo que trascendió ayer del acuerdo que hoy se hará público luego de varios días de negociación entre los funcionarios federales y los empresarios constructores de los gasoductos explica por qué. ¿Por qué son peores las condiciones que terminó aceptando la CFE en la operación de estas 7 instalaciones? Punto número 1. Al nivelar las tarifas de transporte de gas y darle un descuento de entre 10 y 5% a la CFE, se saca un promedio de las tarifas en los años que dura el contrato, se le resta el nuevo descuento y ese promedio con descuento será la tarifa que se cobrará desde el primer año y hasta el último del contrato. 2. Se amplían en 5 años los plazos de los contratos de 30 a 35. Y aquí vienen los problemas. El problema con esta propuesta radica en que, 1, si bien en valor nominal el gobierno ahorrará más de $600 millones, en realidad el valor presente será negativo por cerca de $300 millones para el gobierno de nuestro país. Por cierto, parece que este gobierno no entiende el concepto de valor presente, tal como lo denunció Carlos Ursúa a su salida de la Secretaría de Hacienda. Y número 2, tan solo en los primeros 10 años, tiempo que tarda en nivelarse la tarifa, la CFE
pagará cerca de $700 millones adicionales. En el sexenio de AMLO, la CFE pagará tarifas aproximadamente 40% más caras por el funcionamiento de los gasoductos. Se amplían los plazos de los contratos a 5 años más, a pesar de que el gobierno mexicano se ha quejado de la duración de estos contratos por tener los gasoductos subutilizados. Además, no se tiene previsto en el mediano plazo la construcción de nuevas centrales eléctricas que pudieran utilizar los gasoductos para generar energía. Es una incongruencia total ampliar los plazos, pero básicamente el problema es que no entienden el valor del dinero en el tiempo. Así que hoy, que nos digan como un gran anuncio que finalmente ganamos los mexicanos con las nuevas condiciones de operación que aceptaron las empresas concesionarias de estos 7 gasoductos, en realidad lo que estará haciendo el gobierno federal, quizá sin darse cuenta ni entenderlo, facturando a los mexicanos y a los futuros gobiernos de los próximos 30 años un costo mucho mayor de lo que originalmente se había proyectado en la operación de esos gasoductos. Quizá López Obrador y Manuel Bartlett no resentirán en los 5 años que les quedan de su administración el aumento de esos costos que están aceptando, y es muy probable que ninguno de ellos vivirá para verlo, pero las futuras generaciones sí tendrán que pagar por un capricho y un berrinche político y un desconocimiento total, técnico y financiero de los actuales gobernantes. Pues sí, estos dos pues ya están en las últimas de la vida, ¿no? Ya se van, pero los contratos a 35 años pues los va a terminar pagando la gente de las futuras generaciones. Ahora vamos a la columna, porque aquí al hilo, porque Irving Gatell pone un ejemplo, por cierto. El ejemplo que utiliza de Electra, probablemente empleó mal la palabra Electra y a lo mejor, no sé, Coppel pudo haber dicho, algo así. No es y no está atribuyéndole a Slim que sea dueño de Electra, porque no es así, o sea, ustedes van a notarlo. Lo que llama mucho la atención es que los pejes no entendieron. Incluso hay gente que le dice, ya desde el momento en que dijiste que Electra era de Slim, ya tu tweet carece de veracidad. Pum. Es que no supieron entender que el ejemplo es Electra, pero no está diciendo que Electra sea de Carlos Slim. De verdad, bueno, miren lo que dice, por favor. 1. Veo a mucho chairo, yo no les digo así, yo les digo pejes, ustedes lo saben, les gusta o no pejes. Veo a mucho peje celebrando el acuerdo anunciando hoy por López y Slim en la mañanera. Nos lo embarran como un gran logro y dicen que hemos de estar rabiando. Pues no, déjenles explico por qué López ha cometido un grave error. Digamos que equivalente a comprar en Electra. ¿Ya vieron el ejemplo? O sea, no dice que es de Carlos Slim. 2. Los pongo en contexto. Electra es una tienda que vende muebles para el hogar, motos, bicis, celulares, etc. Y sus precios de lista están potables. Puedes adquirir las cosas a precios que podrían considerarse bajos. Si pagas al contado, por supuesto que sí, si no, pues no. La mayoría de la gente no puede pagar de un solo golpe, así que recurren a los abonos chiquitos de Electra, pagos que realmente son cómodos, pero son muchos. Si entras en ese esquema de pagos, acabarás pagando el doble del precio del artículo si te va bien. Pongamos un ejemplo. Un celular que te costaría 1,000 pesos, te lo podrían ofrecer en 30 abonos mensuales de 70 pesos. Es cómodo, pero acabas pagando 2,100 pesos por el celular. Es una genialidad porque convencen a mucha gente de que realmente vale la pena comprar así. El dueño de Electra, Slim por cierto, sabe que en materia de dinero vale la pena esperar. No está diciendo Slim que Slim sea el dueño de Electra. Por eso no le molesta cobrarte 70 pesos al mes, si sabe que al final te vas a saquear con más del doble. Del doble. El mexicano promedio, en cambio, se va con la finta de lo inmediato. El acuerdo que firmó López Obrador para la distribución del gas funciona muy similar a eso. Obtuvo un descuento en los pagos a realizar y por eso habla de un ahorro de $4,500 millones. Pero ahora el plazo es a 35 años, no a 30. Por ese detalle, en realidad, acabaremos pagando más. 7. Hay algo peor.
Originalmente había un ajuste de precio, es decir, se comenzaba pagando menos y con el paso de los años, considerando factores como la inflación, se iba pagando más. Ahora los pagos se han nivelado. Eso le resta competitividad al precio del gas. En resumen, la principal afectación es sobre el llamado valor presente, un concepto que al parecer López Obrador y su gente no entienden. Ursúa se quejó de eso. Se calcula que sufriremos una pérdida de unos $300 millones a valor presente. Te explico de qué se trata eso. Si hablamos de 5,000 pesos, no es lo mismo su valor en 2019, valor presente, que en 2025, valor futuro. Cuando se hacen negocios a 30 años, tienes que tomar en cuenta esas variables porque ahorrarte $4,500 millones a 30 años no necesariamente significa que ahorraste, especialmente si ampliaste el contrato a 35 años. Es la misma lógica de comprar en Electra. Pagas poquito cada mes, pero terminas pagando más al término del contrato. Entonces, de entrada, vamos a pagar más de lo que originalmente habríamos pagado. 11. Pero está el asunto de la nivelación de precios en la tarifa del precio del transporte del gas. La ventaja de que se pagara menos al principio y luego el precio se fuera ajustando era que de entrada se podía ofrecer un precio competitivo a los distribuidores del gas. 12. Eso se reflejaría en un precio igualmente competitivo para el público consumidor. Con la nivelación aceptada, esta ventaja inicial ya no existe. La competitividad de precios de la CFE se verá afectada y eso pegará en los bolsillos del consumidor. 13. En resumen, lo que ha sucedido es que López y Bartlett hicieron un arreglo que le va a dar a ganar más dinero a las empresas leoninas, de las que tanto se quejaban, y todo porque son unos absolutos analfabetas en economía. 14. Es el clásico par de politiquillos mexicanos que creen que todo es política, incluso la economía, que el mundo entero funciona como el Congreso mexicano, que todo mundo puede ser feliz solo porque López le sonría. 15. Este par de ineptos acaban de dirigir una negociación en el mundo real, el mundo al que le vale una mierda si López es el rayito de esperanza, y los acaban de estafar. Lamentablemente el daño va a ser para el pueblo de México, que es el que acabará pagando. 16. Por eso es verdaderamente surrealista ver a López en la mañanera de hoy presumiendo el arreglo, y de lástima ver a sus fans diciendo que los opositores a López hemos de estar ardidos porque tiene éxito. Carajo, a eso le llaman éxito. 17. Ese es el problema de ser tercermundista. No porque la coyuntura te haga en un país jodido, sino porque lo tercermundista lo tengas en la cabeza y en el corazón, mientras Yenova, TransCanadá, Carso Energy y Fermaca se están saboreando sus ganancias extras. Yo, de verdad, yo no le digo a la gente, es muy clara la situación. No va a haber un ahorro. Hay dos puntos que son delicados y que van a terminar jodiendo a México. Yo, de verdad, que alguien me explique dónde está lo bueno de este acuerdo. Cuando escuché a Slim explicarlo y a López Obrador, sin saber mucho del tema de economía, si ustedes quieren nada, de verdad me quedé pensando sobre todo en, ¿y no a la larga va a salir más caro porque se amplía el plazo? Digo, me parecía algo lógico. Después me encontré primero la columna y después el tuit de Irving Gatell. Y creo que si las cosas que describen son tal y como las cuentan, pues ya nos jodimos de nuevo. Por un capricho y por llegar a acuerdos en lo oscurito con los empresarios que hermanitas de la caridad no son, ¿eh? No son. Son empresarios neoliberales, capitalistas. Ellos no pierden, nunca van a perder. No regalan, nunca van a regalar. Cierran contratos y cierran acuerdos solo si les conviene bien harto, bien mucho. De otra forma, jamás. Ahí se los dejo.